Yo pensaba como tú. Hay muchas personas que le han hablado de Jesucristo y le han hablado, le han dicho de seguir esa religión. Yo pensé que era religión. Yo era católica, pero no de esas católicas que todos los domingos iba para la iglesia. A veces iba, a veces no. Yo me confesaba con un padre de todos los pecados que yo he cometido. El padre me decía 3 Ave María, 3 Padre Nuestro y ya. Pero volví a pecar, volví a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Teniendo una hermana cristiana, ella no me hablaba casi de Dios. Ella iba a mi casa, hasta fue a mi fiesta de 15 años. Y Dios sabrá por qué. Porque creo que una vez yo dije que yo no quería, yo amaba a mi hermana, yo te amo mucho hermana, pero no me hables de Dios. Y yo creo que por eso no me habló, no insistió. Yo creo que me acordé ahorita de eso. Me vine para aquí a Estados Unidos en el 2011. 2010 a 11 llegué, estaba ya aquí. Conocí a mi esposo, el mismo, tuvo un año aquí, fue en el 2010. En el 2011 conozco a mi esposo, me hago de él. Con mi esposo total, conociéndolo tengo como 15 años, pero de matrimonio prácticamente tenemos 9 años para 10. Me casé con él en el 2015. Y yo conocí a mi esposo, yo seguía viviendo en el mundo, siendo alejada de los caminos de Dios. Pero estando aquí en Estados Unidos, yo quería ir a una iglesia, porque yo iba a la iglesia, no sé, quería ir a una iglesia, pero nunca fui. Mi esposo después, una vez trabajando de limpieza, no tenía a mi hija todavía, yo tengo 3 hijas, Valeria, Dani y Samuel. Él me dice a mí, Paola, te tengo que contar algo. Y me digo, ¿qué cosa? Y me dice, ¿sabes qué? Yo era cristiano. Y yo me quedé, ¿cristiano? Sí. Me dice, ¿y qué pasó? Me dice, pero estoy apartado. Y yo le digo, no quieras que yo sea cristiana, evangélica, porque los evangélicos son aburridos, le digo yo. Ahí nomás déjame con mi religión. Mira cómo el enemigo nos engaña, que lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, yo dejé nomás pasar. Eso me dijo cuando teníamos hijos, nos casamos, de repente él comenzó a ir a la iglesia. Muchas veces me invitó y yo le dije, no me invites porque yo no voy a ningún lado. Pasó y seguía yendo a la iglesia. Cuando estuve embarazada de mi segundo hijo, me volvió a invitar y yo dije, ya ok, vamos. Pero para mí es sorprendente cuando yo dije, ¿qué es esto? Porque en la iglesia católica hay que confesar, hay que decir la verdad. Nunca leí una Biblia yo. Siempre nos daban unas hojitas para leer. Nunca sentí como esa presencia de Dios como se sentía en la iglesia que yo fui con mi esposo. Y no sé por qué me daba ganas de llorar. Yo miraba, pero yo decía, ¿pero qué le pasa? Están locos. Un momento sí dije eso. Y me acuerdo que estaba embarazada, ya después ya no quise ir, porque me sentía cansada y mi esposo se enojó, se llevó a mi hija. Mi hija ahí ya tenía, prácticamente iba a tener 2 años. Pero yo no sé, pero yo escuchaba alabanza. No sé por qué. Antes de eso, mi esposo estaba yendo a la iglesia y yo estaba preocupada porque me habían hecho 2 pruebas de la glucosa y yo no quería tener diabetes. Entonces, yo le dije a mi esposo, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero tener diabetes. Entonces mi esposo me dijo, ¿por qué no lees la palabra de Dios? Ay, que te va a dar la paz que necesitas. Bueno, la voy a leer, pero nunca me dijo por dónde empezar. Y tú cuando coges un libro, tú vas a leer desde el primer capítulo. Entonces cuando yo cogí el libro, me sorprendí. Me había dado una vida pequeña cuando hice la comunión, pero nunca le tomé asunto. No me acordaba de las cosas que me preguntaron en el catecismo. Pero fue sorprendente, porque cuando cada palabra que yo leí en voz alta, y yo sé que el Señor estaba tratando conmigo, yo me sorprendía, o sea, todo eso hizo Dios. Y el 7º día descansó, wow. Y yo estaba leyendo, maravillada de estar leyendo. Y comenzaba a hablar con Dios y decía, Dios,
yo no quiero tener diabetes, Dios, ayúdame. Y así, que si le va a hacer diabetes a mí, pero que no toque a mi hijo. Comencé a decir que mi hijo era de él, que mi hijo es tuyo. Bueno, estaba como un poco desanimada. Voy a dormir y de repente tengo un sueño. Y en el sueño yo veía que la doctora me decía, ya le hicimos los exámenes y no tiene diabetes. Yo me levanté, le dije a mi esposo, soñé con la enfermera me decía así, y me dice, Dios te está hablando por sueño. Y yo sin ser creyente, sin ser cristiana, yo creí. Y voy al hospital con la confianza de que me iba a decir que no, tengo. Y así fue, no tenía diabetes. Y yo, gloria a Dios, pero seguía viviendo en el pecado, seguía haciendo lo malo. Pero ya Dios estaba tratando conmigo sin darme cuenta. Cuando di a luz a mi hijo, no sé, sentí mi corazón leer la Biblia. Y me fui a leer afuera, mírame el bebé y todo. Y comenzaba a leer. Pero como yo nunca sabía, yo leía la Biblia, pero nunca dije, Jesús, manifiéstate, dime que tú. No, yo leía, porque la palabra dice que tú tienes que pedirle, clamarle y Él te va a responder. Pero yo seguía leyendo y maravillada de lo que estaba leyendo. Cuando, fuimos a la iglesia, ya cuando di a luz a mi Daniel, fue en el 2017, el bebé tenía como 3 meses por ahí. Y antes de eso, estando pipona, una hermana se acerca y me dice, porque ella había ido algunas veces, me dice, ¿no quiere aceptar a Jesús en su vida, en su corazón? Y yo le digo, no, porque tendría que venir todos los días a la iglesia y mi esposo trabaja y yo creo que no. Pero no sé por qué me sentí mal en haber rechazado lo que la hermana me dijo. Y yo le dije eso a mi esposo, me sentí mal. Entonces vamos otro día, ya como nos fuimos cuando ya mi niño salió de mi panza, ya di a luz. Y nomás íbamos a pasar al frente por oración, nada más. Pero el Señor utilizó a esa misma viejita. Le dijo, no, ella quiere aceptar a Jesús en su vida, en su corazón. Y como si yo, no sé si fue el Espíritu Santo, fue Dios que me dijo, es el momento. Como diciendo, ya me rechazaste una vez, no lo hagas nuevamente. Pero yo sé que estaba ahí en la presencia de Dios porque yo lloraba. Si usted no se imagina, yo lloraba y no entendía por qué lloraba. Yo lloraba y a la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que me estaba limpiando de todo. Yo salí con una tranquilidad, una paz que ustedes no se imaginan. Y de repente dije, yo quiero cambiar mi forma de vestir. Donde yo me congregaba, usaban faldas largas y velo. Al principio yo no usaba velos, pero a veces uso, a veces no. Y entonces, total, mi esposo después dejó de ir a la iglesia, ya no iba a la iglesia. Yo decía a Dios que le quería agradar, Señora, dirígeme. Solito el Señor me fue quitando el gusto por las músicas mundanas. Yo no sabía orar. Me acuerdo que una vez Él me levantó en la madrugada y yo me levanté cantando una alabanza gozosa y me quedé leyendo la palabra porque no sabía orar, pero despierta. El Señor poco a poco estaba tratando conmigo. Yo dejaba de escuchar música mundana. Poco a poco me fue diciendo lo que no le gustaba que dejara. Veía novelas y poco a poco Dios me hizo ver que las novelas no le agradaba que viera. Cosas así, pues, ¿no? Cosas que me incomodaba como la ropa. Me decía, esa ropa no me gusta. Poquito a poquito. Dejé el maquillaje, porque bueno, la iglesia era alguien que no se maquilla, tiene pelo largo, pero no fue porque yo me maquillaba poquito, nunca me ha gustado maquillar, Dios sabe, y yo lo dejé, se lo regalé a toda mi mamá, cambié mi ropa, me comencé a poner falda, ya dejé de usar pantalones. Yo no juzgo a nadie, los cristianos usan pantalones, cristianas, pero yo sentí que no quería usar pantalones. Y el Señor estaba tratando conmigo porque me acuerdo que un día fue a la casa de mi mamá y la falda se me había dañado por la parte de atrás. Mi mamá me dice, usa este pantalón, y yo le dije, no.
como si algo me dijo, para adelante, y puse lo roto para adelante, pero no usé, ya no, o sea, uso pantalones así ahorita, calentadores en la mañana para recoger a los niños por este frío, pero para salir no uso pantalones, solamente faldas, y si voy a salir con faldas y media. Pero yo no estoy aquí para jugar a nadie, cada uno tiene su manera de vestir, el Espíritu Santo es el que convence, pero nomás quería decirles lo que pasó. Así como que me vean este video o no me vean en mi página de YouTube, quiero decirles que yo también era como tú. Yo decía que yo no iba a ser religiosa, que yo no iba a aceptar a Jesús en mi vida y en mi corazón. Yo decía eso, yo no me imaginaba siendo cristiana. Pero Dios sabe lo que hace. Yo muchas veces quería hablar de la palabra de Dios, pero no sabía cómo hablar. A mi mamá muchas veces la mandé al infierno. Pero que se arrepintiera, porque si no, si ibas al infierno, pues yo le decía así. Y yo quería hablar, porque cuando yo era muchacha, yo era la persona muy tímida. Y a veces yo digo, Dios utiliza personas que a lo mejor otras personas no dan ni un centavo. Mi infancia no fue bonita. En mi infancia yo sentí rechazos de parte de mi papá, pero él nunca me rechazó, Dios, mi Padre Celestial. Entonces, yo no hablaba, yo era una muchacha muy tímida, de poca palabra, y me acuerdo que en la iglesia que me estaba congregando, no fue en esa, fue en otra, me fui a otra, más cerca, porque era más lejos la de acá. Había una profeta y la profeta me dice, no, la profeta no me dice nada, el Espíritu Santo me inquietaba, yo primera vez que yo sentía eso, o sea, para irme para el frente, yo temblaba y yo, mi amor, no sé, siento que ir al frente, y cuando voy al frente, yo lloraba en la presencia de Dios, porque Dios sabía que yo quería hablar de su palabra, ¿no? Entonces, lo que ella me dijo fue impactante, porque, bueno, el Señor a través de ella dijo, dice el Padre, el Espíritu, o sea, el Padre Celestial, habla y no calles. Que hablar y no callara de su palabra, de él. Y yo lloraba, y yo lloraba. Y entonces yo decía, wow. Entonces yo creé mi página de TikTok, también YouTube, que este Señor me puso en mi corazón, para mí nomás, y otra para mis hijos, compartir las cosas que hacemos nosotros. Y me acuerdo que TikTok yo lo iba a crear y iba a ser para contenido, para comedia o algo con mis hijos. Pero el Señor me dijo, no, o sea, aquí habla de mi palabra. Yo tengo un llamado por parte de Dios, de hablar de su palabra, pero a veces desánimo, tristezas, también los cristianos nos desanimamos, también a veces nos ponemos tristes, pero Dios me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Y con esto te quiero decir que yo también era como tú. No se trata de religión, se trata de tener una relación con Jesucristo. Jesucristo quiere ser tu amigo, tu compañero, tu confidente. Ya, se trata, la mayoría no entiende esto, que los que aceptamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, no que somos locos, no que somos aleluya, no, es que nos apartamos para Él, o sea, somos para Él. Yo soy una hija de Dios porque acepté al Hijo de Dios. O sea, yo ya no pertenezco a este mundo, dice su palabra, que somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos, estamos en este mundo, pero no lo pertenecemos a este mundo, nuestra morada está en los cielos. Entonces, aceptar a Jesús y vivir mi corazón fue lo mejor. Entonces, eso se trata de tener una relación, tener una relación con Jesucristo. Me estaba olvidando. Mira, el pecado te aleja de Dios. Si tú no te arrepientes de tu pecado, no puedes estar en la presencia de Dios. Y para que tú estés en la presencia de Dios, tú tienes que arrepentirte de tu pecado y vivir para Él, haciendo las cosas agradables. No somos locos, pero tú hablas a un Dios que ni ves, ni te toca. No lo veo, no lo toco, pero lo siento. Cuando Él me habla, cuando yo oro con Él y le pido cosas de todo corazón,
Él me las concede. En el momento que yo no me lo imagino, Él me lo concede. Entonces, ese Dios es poderoso, ese Dios hace milagros. Ese Jesucristo dio la vista al ciego, levantó al paralítico, resucitó a muertos. Entonces, yo no he visto sus milagros en la Biblia que dice, pero he visto milagros que han acontecido aquí en muchas iglesias, que el Señor ha usado muchos pastores. Y cuando yo veo, yo creo, porque Jesucristo sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Amigos y amigas que tú me estás viendo, si en el 2024 no se trata de Jesús en tu vida y tu corazón, Dios tiene misericordia de ti. Acéptalo en este 2025, porque Cristo viene pronto y para que tu alma no perezca. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos que en Él crean no se pierdan. ¿Y qué tienes que hacer para ser salvo? Dice Romanos 10, versículo 9-10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuérdalo. Dios te bendiga.